Así que, bueno, pues vamos a hablar ahora yo creo que vamos a hablar de los toros que ha habido esta feria, los toros que más nos han gustado. Y eso le quiero preguntar a Luis, que sé que lo lleva todo anotado en la memoria, no sé si lo anotas también. Y bueno, ¿qué toros te han gustado y qué ganaderías destacarías? A ver, yo destacaría sobre todo 4 toros que a mí me han gustado, pero por mi visión de ver toros, hay gente que le gusta con más clase, a mí me gustan pues la mayoría más fieros, más con más casta. Yo primero destacaría como un primer toro que se le dio a Brigadier por completo, bravo en 3 varas y luego embistiendo con mucha calidad. Es verdad que al final se afligió, pero no se le puede pedir, no es una máquina. Sí, sí. Y merecedor de la vuelta al ruedo. Luego, por parte de Victoriano Frenoso, ese 95, que yo creo que con una tercera vara se le habría dado la vuelta al ruedo muy seguramente, pero Fernando Adriano nos dejó ver. Luego, el sexto toro de Fuente Imbro que le tocó a Diego San Román, que pues por fiero y por encastado me gustó mucho. Además, también me pareció bravo, me habría faltado otra vara, pero yo creo que también fue bravo. Y como último, el toro de Gómez del Pilar, que se llamó Calentito, el quinto lugar, otro por muy encastado, la definición de casta, aunque en la tercera vara le costó mucho entrar, también me gustó un montón. Como Pues ganadería más destacada, pues posiblemente Pedraza y José Escolar, pero yo me quedo por Pedraza porque José Escolar me pareció más casta y Pedraza bastante más bravura. ¿qué os ha parecido a vosotros los toros y las ganaderías? ¿Cuál es vuestra opinión? Que hable Pedro A primero ver, y bueno, ok, gracias. Vamos a ver, Brigadier, buen toro de Pedraza, Frenoso y lo de Victoriano del Río con Madrid, el idilio nunca falla, pedazo de ganadería, chapó. Luego me gustó, como ha dicho Luis, el famoso judío que fue el sexto de Fuente Imbro, pero también me gustó el quinto, el que le tocó Sí, a Román. A Román, otro gran toro. Coincido con él con lo de José Escolar. A mí la corrida de José Escolar me gustó, pero ese quinto toro tuvo su miga y tuvo su chispa, ¿no? Y creo que también me dejó uno de Fuente Imbro, aunque no llegó a esos niveles, que fue en la primera corrida de Fuente Imbro, le tocó Pereira, el de Pereira, sí, estaba pensando yo también en que él. también fue otro buen toro, y también otro de Victoriano del Río, con el que abrió el Talavante la Puerta Grande. Quizás no llegamos a esos niveles de Frenoso o de Brigadier, pero también hubo otro gran toro así suelto. Mm. sí, bueno, yo más que nada quería decir que yo creo que hay ciertas ganaderías que ya, tanto unas que cumplen mucho como Victoriano, Fuente Imbro, Conde de Mayalde, a mí me gustó mucho en las novilladas, muchísimo, creo que he hecho una gran novillada con 2 novillos que al Menel tendrían que haber servido para cortar la puerta grande, o sea, para abrir la puerta grande, un primer novillo de 2 orejas y un segundo de otra oreja. Y hay ganaderías que yo creo que ya sobran en Madrid, ¿no? Y que se merecen, digamos, que estén un año fuera, ¿no? Como Juan Pedro Domecq, porque bueno, sí, al final acabó sacando un toro, 2 buenos, sin llegar a ser excesivamente buenos. Y el Puerto de San Lorenzo, que ya, yo creo que esas 2 ganaderías no tienen perdón. Igual que alabamos a unas ganaderías y las queremos ver, pues también hay otras que debemos de dejar un tiempo para que vuelvan a pisar Madrid. Yo, Perdón, habla. Y otra ganadería que te dejas al Currucén. Ah, sí, Tampoco Cierto. tenía que volver. Mm. Y si me apuran, Adolfo Martín tampoco eso, sí, debería sí, de y, volver. Adolfo. Dolo- Por mucho turismo que hablemos. y Dolores Aguirre igual, no tendría que volver a la Feria de San Isidro. Una Lo entera de, quizá no. lo de Dolores fue una pena, la verdad, la corrida que echó, porque teníamos todos muchas ganas, la verdad, y a mí no me acabó de gustar. De Adolfo, es que el de Fernando Robleño fue más noblote, el segundo, con el que dio la vuelta al ruedo, y luego los de Escribano fue un lote muy encastado, pero encastado malo, Ah, peligroso. Y también lleva... Hubo un toro unas de Adolfo cuantas. Martín este año, el 23 de marzo, el de Damián Castaño, que sí me gustó ese toro. Pero la verdad que Adolfo también lleva un tiempo que está bastante mal, vamos. A mí Y sí, dime. me gustaría decir una cosa más y es que hace relativamente poco, no sé si fue hace 2, 3 días, Adolfo Martín, esto saliendo de Madrid,
lidió una corrida de toros en un pueblo de Murcia o de Andalucía, si no, ahora mismo no recuerdo el nombre del pueblo, que la lidió David Galván, Sí, Víctor Víctor Hernández Hernández, sé y cuál otro dice, torero sí. más. Y vi por Twitter un chico que tras el festejo habló con el propio Adolfo Martín y le comentó que la ganadería había sido la corrida había sido muy buena, pero que le había faltado una inyección más de veneno. Y Adolfo Martín lo asintió y por lo menos es un ganadero que reconoce las cosas y que cuando se hacen mal las cosas lo admite y cuando se hacen bien, pues hay que alabarlo. Sí, yo hay otra, estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, todas las ganaderías que han salido a la palestra, pero hay una que a mí me gustó mucho, creo que no se ha hablado tanto porque tuvo delante a 3 matadores de toros que no supieron qué hacer con una corrida tan buena, que fue la de Laguna Janda. Le faltó un poquito más de fuelle en algunos momentos, está claro. Pero a mí me gustó me parece una corrida que metía la cara muy bien, todos los toros tuvieron muchas posibilidades, me pareció bastante completa en el conjunto de que prácticamente los 6, quizá el primero de Peñaranda se vino abajo un poco pronto, pero creo que los 6 tuvieron opciones y pudieron ser bastante bien aprovechados. Y en este caso, Peñaranda fue el que mejor estuvo, pero Joselito Adame y Manuel Escribano no supieron qué hacer. Y Escribano quedó claro. Luego sí me gustó el sábado con los toros de Adolfo Martín, el esfuerzo que hizo sí me gustó. Pero en cuanto a le sacar de las duras, no se encuentra bien él con esos toros, no acaba de entenderles. A mí me gustaría comentar una cosa que acabo de recordar, que Luis ha dicho de lo del toro brigadier, que se afligió un poco al final de la faena. Y según han comentado, sobre todo los veterinarios que hay en las ventas, que miran los cuerpos después de los festejos, dijeron que también tenía perforado un pulmón por una vara que cayó baja. Es una cosa que ha pasado en la feria, que no sé si ha pasado 3 o 4 veces desde esta feria. Sí, bueno, lo de... Y, Sí, sí, sigue. y luego también, aparte de esto que he comentado del toro brigadier, también otra ganadería que a mí me ha gustado bastante, que ha sido la de Arauz de Robles, porque al final o sea, ha sido un poco más a lo tapado porque no se cortó ningún apéndice por el mal uso de los aceros, pero sí que he hecho una corrida bastante interesante en el que 3 toros, el de Morenito, el que hacía cuarto de Morenito, y los 2 de Saúl Jiménez Forte, valieron bastante. A mí esa corrida, el primero de Saúl Jiménez Forte, me pareció que lo puso todo él. Tal cual lo estábamos viendo en el tendido, me parece que ese toro no... Pasó como con Morante el día de Juan Pedro con su segundo toro. Creo que la faena la hizo Forte porque no tenía mucha cosa delante. Pero de esa corrida, lo que tú has dicho, el de Morenito de Aranda, que era un toro muy complicado y por cierto estuvo muy bien Morenito de Aranda y ha quedado tapado por el efecto Forte, pero es un torero también que estuvo extraordinario. Y sobre todo el segundo de Fortes, que al final luego no embestía mal, pero no regalaba nada. Y había que estar encima suyo y había que sacárselo poco a poco. Y Fortes estuvo también muy bien. Bueno, para mí yo creo que de esa corrida solo se salva el de Morenito de Aranda, porque Fortes para mí en ambas faenas lo puso todo. Sí es verdad que en un toro pudo tener más opciones que en otro, pero en líneas generales las embestidas que tenían los toros que le tocaron a Fortes tampoco se acompañasen mucho, pasaban, sí es verdad que pasaban, pero tampoco tenían fuerza excesiva. Y una corrida que me estoy acordando ahora, que tenía muchas expectativas de ver y luego al final tampoco acabó resultando, fue la de la quinta. ¿Qué os pareció a vosotros esa corrida? No me gustó. No me gustó por el hecho de que, por ejemplo, veníamos de ver la de Valencia, cuando se quedó Román por el percance de Borja Jiménez, que fue muy toreable. A los 15 días en Castellón, antes de volar yo a España, le dan a otros 2 toros la vuelta al ruedo en otra corrida apoteósica. Y la de Madrid no me gustó. Solo hubo un toro, que si no me equivoco, que medio me gustó, que le tocó a Emilio de Justo, que no estuvo Emilio de Justo bien con él. No sé si fue el cuarto de la tarde, pero uno en esa ganadería espera muchísimo más de lo que salió el Madrid. Muy descastada. Para ser Santa Coloma, esa corrida estuvo demasiado descastada. Solo hay Uceda Leal que cortó la oreja, pero bueno, Uceda Leal le puso todo a ese cuarto toro, ¿no? Sí, cuarto toro. Sí, Y el de Emilio Justo fue el quinto, le puso todo a Uceda Leal, pero uno de esa corrida siempre espera muchísimo más. Decepcionó la quinta.
Quizá os parece que se ha comentado mucho también que lo de la quinta pueda estar sacado en exceso de tipo. Mm, Yo creo que no. Yo creo que le han echado, como eso decir, agua al vino. Ahora está buscando más la nobleza y lo toreable que sacado fuera de tipo. Es mi opinión, ¿eh? Hmm. Hombre, es una Yo, ganadería que hace un par de años mataron mucho las figuras. Ahora ya los carteles son un poco más de clase media, por así decirlo, pero quizá puede ser también por eso. Decía que todo lo que tocaban las figuras se jodía, pero Por bueno, eso, eso se dice. yo creo que sí, sí que está sacado de tipo porque al final, sobre todo se está viendo en todas las ganaderías, sobre todo en la Santa Coloma, que se están haciendo para que sean más grandes y que vayan a plazas muy importantes como es Madrid, Pamplona, plazas de ese estilo. Y sí que, sobre todo cuando esos toros van a esas plazas, nunca suelen triunfar. Pero en cambio van a unas plazas de menos categoría con unos toros más pequeños, más en el tipo Santa Coloma, y sí que triunfan. Porque, como bien ha dicho Pedro, en Valencia el toro de la Vuelta al Ruedo con un encierro increíble. Luego en Castellón, que se indulta al toro Ruiseñor, creo que se llamaba, por Herrera lo Antonio indultó. Herrera. Y es que es eso, es que plazas más pequeñas, que no se exige tanto trapío, tanta cosa al toro, ahí estas ganaderías suelen cumplir. Porque, por ejemplo, otra ganadería que a mí me gusta bastante, la de los Maños, las de los Maños por plaza que pisa, plaza que genera el triunfo. Pero en cambio va a Madrid, se busca el toro más grande, entre que no se le suele aceptar casi toda la corrida completa y luego que como los toros que son grandes luego no terminan de embestir, pues así se está quedando, que busca, sobre todo vende a la calle y lo que no, busca en plazas de categoría muy pequeña. No sé si Luis, sí, habla tú. Sí, a mí la de la quinta no me ha parecido tan mala como leí por ahí. Me parecieron toros muy descastados, pero que pasaban, no humillaban del todo a media altura, pero vamos, que es, según he leído yo, lo que siempre fue Santa Coloma y lo que se ha cambiado ahora, pero creo y me fui con la sensación de que, sobre todo el sexto de la tarde, no se entendió para nada, el sexto bis que salió de Sobrero no se entendió para nada y que eran toros para hincharse a torear en otros toreros, otras circunstancias o otros años. Y con respecto a lo de sacarlos de tipo, yo creo que al sacarlos de tipo para entrar a Madrid un Santa Coloma, porque como en Madrid se confunde mucho el trapío con los kilos, pues les tienen que hinchar mucho para que se los acepten y luego es normal que no vistan. Yo, ese día, hombre, esa tarde me quedé sobre todo con lo de Uceda Leal, que me parece, fue una faena muy corta, pero a ver, corta porque nos tienen acostumbrados ahora a tirarse 10 minutos dando pases a diestro y siniestro, faenas muy largas. Pero fue una faena medida, me pareció muy buena. Yo salí muy contento con esa faena de Uceda Leal. No sé si os parece quizá de lo más rotundo artísticamente que hemos visto estas semanas. por lo menos una de las faenas más artísticas que se han visto en Madrid, ¿no? El problema de Uceda Leal es que si él hubiera tenido más ambición y no se hubiera sido tan conformista, lo tiene todo y reúne todas las condiciones para haber sido una gran figura del toreo. Pero se encerró solo en su Madrid, en la provincia de Madrid, y poquitas plazas más, ¿no? Pero es el típico caso de un torero que reúne todo, hasta el físico, hasta lo bien que viste, pero le faltó ambición. Y encima es un toreo que es súper completo, que algo que actualmente falla bastante gente, que es la espada, él la tiene súper interiorizada y pocas veces pincha a los toros, que sobre todo que los que torea bien. ¿Cierto? A mí Uceda me gustó mucho. De hecho, fue de las pocas orejas que he pedido este San Isidro. Me pareció que estuvo correcto, en ningún momento se pasó de faena y eso al final lo agradezco yo mucho porque un aficionado que va 25 tardes, 30 tardes a Madrid, que veas faenas que se alargan, que no se deben de alargar, al final te acaba quemando. Y te ponen un torero que encima hace las cosas bien, no se pasa de faena y eso de agradecer también. O sea que artísticamente podemos decir que lo más importante lo han firmado Morante, Fortes y luego Uceda Leal. ¿Estáis de acuerdo todos con esto? Sí. Y luego, hombre, hubo un torero que quizá no fue lo más artístico, pero ha sido el torero revelación sin duda, porque ya venía avisando. A mí me gustó mucho con la corrida de Fuente Imbro en otoño del año pasado, que estaba con Rocarrey, me gustó bastante, ¿eh?
y en San Isidro ha hecho una de las cosas más importantes, sin duda, que ha sido Víctor Hernández. ¿Qué os pareció a vosotros su actuación muy comentada, pero que también merece ser comentada porque ha sido muy importante? A ver, en mi caso, para mí fue una sorpresa. Yo no, estos 3 años viviendo en México, pues sí había escuchado a Víctor Hernández, pero no lo había visto, ¿no? Y fue una grata y agradable sorpresa, porque sin tener toros se la jugó de verdad. O sea, se puso en el sitio de frente, dando los muslos, dando la panza y se la jugó de verdad. Yo creo que fue una de esas actuaciones que dices, coño, no ha pasado, digamos, nada artísticamente, pero este torero me ha convencido. O sea, me Sí, gustó. Yo me quedo con las ganas de volverlo a ver, no solo en Madrid, en cualquier plaza. Mm. completamente de acuerdo con lo que dice Pedro. Al final yo creo que si ese segundo toro no lo llega a pinchar, perfectamente abre la puerta grande. Y una cosa que me recordó mucho fue a José Tomás. Sí, Yo yo me no, acuerdo de esa faena de Jorge Tomás, a un toro del Sierro, en una tarde lluviosa y ventosa, y se le colocó igual. Tiene, tiene, tiene esos aires, hombre. Yo no sé si las comparaciones ahora quizá puede ser buena, porque, hombre, si la gente tú le dices, es que hay un chico ahora que se parece mucho a José Tomás, se llama Víctor Hernández, pues lo mismo van a las plazas a verle. Pero bueno, vamos a dejarle también el que se forme como torero y no encasillarle claro, en ese y aspecto. cada torero tiene que ser uno propio. Al final te puedes ir fijando de toreros, pero al final tienes que torear como uno mismo es, no puede Mm. fijarse en uno y torear como ese. Yo, volviendo a Víctor, bueno, sí, lo que estábamos hablando, estoy muy de acuerdo con Pedro, ¿no? Muchas veces las faenas no tienen que ser lo más bellas posibles, lo más artísticas. El toreo no es sota, caballo y rey, ¿no? Hay veces que cada faena requiere una cosa y en esta faena requería echarle valor, tener actitud y estar ahí hecho un tío. Y Víctor lo estuvo en todo momento. A mí me gustó mucho cómo estuvo y oye, ¿por qué no soñar que en un futuro vaya más Víctor y haga faenas importantes y sea en Madrid un triunfador, ¿no? A ver, esto es una apuesta muy Sí. a largo plazo, pero oye, yo viendo lo que hizo y las sensaciones que me dejó, a mí no me importaría verle en otoño una vez más. A mí me gustaría añadir una cosa y que yo creo, porque al final yo a Víctor sí que lo he visto bastante, porque el año pasado seguí la Copa Chenel, seguí casi todas sus corridas prácticamente, sobre todo en la final. En la final yo lo vi bastante bien, pero es que encima hoy, viéndolo en esta Feria de San Isidro, lo he visto que está mejorando, ha mejorado bastante. Y yo creo que como siga este ritmo, tiene todas las cualidades para volverse un figura. A mí Víctor Hernández me gustó mucho por un valor seco de jugársela con la verdad, en un tiempo en el que te los pasas por la espalda, les agarras el pitón o te subes encima de ellos. Se la jugó de verdad el tío, sacando la pierna por delante, poniéndole la femoral a un toro muy incierto, que por cierto, ese toro no me disgustó y creo que si hubiera tenido otro hierro se habría sonado más. Sí, Sí, estoy de acuerdo. A mí Víctor Hernández es que me pareció muy inteligente su faena, porque él vio que el toro era muy incierto y no se le podía ligar, dentro de que lo que hoy más gusta a la gente y se dice que se necesita ligar para triunfar, y bueno, eso está más o menos claro, ¿no? Que prima más la ligación que la colocación, pero en Madrid, ¿qué gusta? La colocación. Pues él dijo, yo se los doy de uno en uno perfectamente colocado y así, por una parte, no me protestan y por otro es lo que el toro le pedía. Así que estuvo súper inteligente. Sobre todo, eso fue la manera en la que yo lo vi. Y son toreros que gustan mucho en Madrid. Y si sigue así, puede ser otro de los próximos ídolos de la afición de Madrid. Y un torero que puede tener mucho cartel en la Plaza de Toros de las Ventas. Vamos a hablar, bueno, ha dicho una cosa Daniel, que no todo tiene que ser artístico y hay un ramillete de toreros que yo quiero destacar, que no han sido faenas artísticas, pero que sí que han sido faenas de jugársela. Los tiesos se les puede denominar, sí, pero que han hecho cosas muy importantes. A mí Juan de Castilla, el día de Dolores Aguirre, me encantó. Me transmitió mucho, igual que me puede transmitir emociones a faena de Morante, también la de Juan de Castilla me gustó mucho. Luego Morenito de Aranda, igual, el día de Araúz de Robles. ¿Cómo se llama el de José Escolar?
el de una oreja. Gómez del Pilar. Gómez del Gómez del Pilar. Pilar. Gómez del Pilar también estuvo muy bien. Y luego le quiero preguntar a Pedro, ¿qué te pareció a ti Diego San Román, ya que has estado tanto tiempo en México y lo conocerás bien? ¿Qué te Sí. pareció con ese toro de Fuente Imbro? A ver, yo mira, te voy a contar la historia. Y yo lo veo torear en la México en las corridas del aniversario en febrero, toreó el 4 de febrero, y estuve con su apoderado, que luego me sorprendió que en Madrid no estaba Alberto Elvira, que estaba César Pérez, que es otro de los hombres del grupo ENSA, ¿no? Y él me dijo que lo habían ofrecido Fuente Imbro para confirmar, con algunas corridas más, y él fue directo a Fuente Imbro, ¿no? Yo solo le dije una cosa, le dije, vas a llegar a Madrid sin torear nada en España, ¿no? Y eso es un hándicap, porque México es otro toro, es otra fiesta, no has estado, y la verdad, con ese sexto toro de Fuente Imbro, entrando ya en materia, ese acaba con medio escalafón, por la fiereza, la casta que tenía, el movimiento. Es cierto que quizás le faltó un puyazo, pero bien dado, de esos que te ahorman un poquito más, pero Diego San Román se la jugó. Es cierto que al principio se vio desbordado por el toro. Diego San Román es un torero que le gusta acortar las distancias, le gusta torear en distancia corta, pero luego ponerse por el pitón izquierdo como se puso, aguantar esas embestidas, aguantar las tarascadas, que en cualquier muletazo Diego San Román estaba con los pies arriba. La verdad que para no haber toreado nada en España, para mí pasó la confirmación, no voy a decir con nota, pero sí con aprobado. Y ya que estamos hablando porque hemos hablado de Brigadier, pero no de Isaac Fonseca. ¿Qué te pareció a ti también, Isaac? Yo creo que ha sido la actuación más seria de Isaac Fonseca en Madrid. Sobre todo, y además tuvo una cosa muy buena, supo lucir al toro de Pedraza de Dientes, que eso también es un hándicap, porque la gente se puede poner a favor del toro y luego a ti te dejen en un segundo plano, ¿no? Y yo voy a ser claro, para mí la oreja estuvo justa, porque la faena, es mi opinión, ¿eh? Yo respeto opiniones de todo el mundo y no estoy ni defendiendo ni en contra. Si Fonseca le aprieta en la faena de muleta a Brigadier, yo creo que se hubiera venido antes abajo. Quizás porque estaba con el pulmón, por los 3 puyazos, por todo lo que llevaba el toro. Para mí le hizo la faena justa y medida, y la oreja fue justa como fue justa la vuelta al ruedo del toro. Yo creo que al final la oreja sí que la veo un poco más justa por el hecho que la pinchó. Yo creo que si no la llega a pinchar es una oreja, pero de muchísimo peso. Pero Sí. tampoco es una oreja que, aunque la haya pinchado y se la den, tampoco me molesta. Vale, Es una oreja que que estorba. No, por supuesto que no. no. Claro. Es una oreja que al final se le podría haber dado sí o no, pero tampoco es una oreja que vaya a decir, joder, ¿por qué le dan la oreja a este si siendo que la ha pinchado? No es así. Es una oreja que yo veo que si no la llega a pinchar es una oreja de muchísimo peso, pero la ha pinchado y se la dan, tampoco voy a decir nada. ¿Qué opináis vosotros, Luis, Daniel, de de Isaac Fonseca y de estos toreros que he comentado? Bueno, de Isaac Fonseca, que yo creo que ese toro, o sea, pudo estar por debajo, pero es que ese desnuda a todo el escalafón, porque te pones a pensar ahora y dices, ¿quién lo torea así? ¿Quién lo torea bien? Emilio, que ha tenido una feria un tanto, ¿no? Borja, es Una que persona. tampoco. Entonces, al final yo creo que estuvo muy generoso, estuvo muy humilde porque otro torero, Juan de Castilla, que creo que compartió cartel con él, ¿puede ser? No, Juan de Ah, Castilla no. fue la de. No, fue Dolores. otro. Fue Colombo, fue esa de Colombo 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 y y Román. No, bueno. Que Colombo, por ejemplo, seguramente no le hubiese dado 3 puyazos al toro. Que al final la gente le gusta, en Madrid hay un gran gusto por el tercio de varas y lo vimos gracias a Fonseca. A mí me gustó Fonseca, no es una oreja que me moleste y hacen falta toreros así, ¿no? Más humildes, que se la jueguen y que tengan en cuenta el aficionado y el toro. A mí, la seriedad de Fonseca dio lo que tenía, puede tener más defectos o menos, pero nos enseñó a un toro que la gente que no nos lo habrían enseñado por miedo a que se acabase, a que la afición, que es muy dada a ello, se enamorase del toro y pasase de lo que hiciese el torero. Y luego, tras el pinchazo en la oreja, pues para mí está justa, pero no me voy a quejar porque estuvo muy sincero y muy entregado toda la tarde. Sí, a mí se me vino a la cabeza
pues lo que estáis contando ya se me vino en su momento cuando fue esta tarde. El año pasado Bastonito y Francisco de Manuel, que podría haber sido algo parecido si no llega a enseñar el toro, que la gente se puso del lado de Bastonito, aunque luego Fernando Adrián, Francisco de Manuel no estuvo bien con él, pero tampoco la gente le prestó mucha atención a lo que Francisco de Manuel hiciese. Y hombre, fue un toro mucho mejor aprovechado que ese Bastonito de Baltasar Iván del pasado año.